¿Cómo estás? ¿Qué juicio, no? ¿Qué juicio? Ok, bienvenidos. Comenzamos en 5 minutos. Vamos a esperar que lleguen más compañeros. ¿De acuerdo?
Hola, hola, hola. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario antes de empezar o qué. ¿Tiene algún comentario? Los escucho. Bueno, entonces, si ¿me escuchan bien? Se le escucha bien. Ok. Entonces, vamos a seguir con un ejercicio de la sesión que venimos desarrollando. Vamos a hacer este ejercicio número 1 sobre operaciones controladas conjuntamente, o sea, de negocios conjuntos. ¿Qué nos establece este ejercicio? Este ejercicio dice, debe determinarse qué participaciones en operaciones controladas conjuntamente reconocen los partícipes en sus estados financieros. En una empresa donde han unido su experiencia dos entidades jurídicas, una llamada A y una B, para fabricar un producto farmacéutico. Entonces, estas dos entidades han unido su experiencia para llevar a cabo este negocio conjuntamente. Es decir, van a fabricar un producto farmacéutico. Las inversiones, la financiación, los gastos y los ingresos que se han producido en el último periodo han sido los siguientes. A. Una máquina que solamente usa A, con precio de adquisición de 20.000 unidades monetarias. B. Una patente de A valorada en 50.000 unidades monetarias que se ha utilizado en un 50% para fabricar productos de la empresa controlada conjuntamente. C. Unos terrenos adquiridos por la empresa B
por 70.000 unidades monetarias, cuyo valor de mercado es de 100.000 unidades monetarias, que servirán de base para construir la fábrica donde se realizarán en el futuro operaciones controladas conjuntamente. D. Unos gastos de asesoramiento jurídico realizados a la empresa A por valor de 4.000 unidades monetarias para analizar la viabilidad del proyecto de operaciones controladas conjuntamente. E. Unos ingresos por alquileres de unas oficinas propiedad de la empresa B a una empresa que no participa de las operaciones mencionadas por valor de 12.000 unidades monetarias. Entonces, como verán, aquí hay hechos que tienen que ver con la entidad A y la entidad B independientemente. Y también hay hechos que se hacen conjuntamente para llevar a cabo el proyecto de fabricar ese producto farmacéutico. Entonces, por eso nos dice aquí la información que las inversiones, la financiación, gastos e ingresos que se han producido en el último periodo son los siguientes que les acabo de mencionar. Aquí hay transacciones que tienen que ver con el negocio conjunto y transacciones que solamente interesan a A y transacciones que solamente interesan al partícipe B y al partícipe A. Y también hay transacciones, reitero, que hacen parte de la unión del negocio conjunto entre A y B. ¿Cuál es la solución? Entonces, la opción 1, vamos a realizarlo a través de la opción, de dos opciones. La opción 1 me presenta la información limitada a los estados financieros de cada empresa, es decir, un estado financiero para A y un estado financiero para B. Tanto estado de situación financiera como estado de resultado. Entonces, fíjense ustedes, comenzamos por el balance de la entidad A. Propiedad, planta y equipo, 20.000. ¿Dónde está esa propiedad, planta y equipo? Aquí dice una máquina que solamente usa A con precio de adquisición de 20.000 unidades monetarias. Solamente la utiliza A, es de A. Por eso, en su balance, en su contabilidad, la entidad A lo presentará como propiedad, planta y equipo. También dice que A tiene un activo intangible de 50.000. Entonces aquí dice una patente de A valorada en 50.000 unidades monetarias que se ha utilizado en un 50% para fabricar productos de la empresa controlada conjuntamente. Entonces, A tiene un activo intangible de 50.000. Pero ese activo, esa patente de A que se valoró en 50.000, se ha utilizado en un 50% para fabricar productos de la empresa controlada conjuntamente. Más adelante vamos a ver el balance conjunto. Después dice el balance de B. Propiedad, planta y equipo, 70.000. Después dice C. Unos terrenos adquiridos por la empresa B por 70.000, cuyo valor de mercado es 100.000, que servirán de base para construir la fábrica donde se realizarán
en el futuro operaciones controladas conjuntamente. En el futuro. Entonces, en estos momentos, ve su balance, tiene en propiedad, planta y equipo esos 70.000. Activo intangible tiene 0. Veamos ahora el resultado de A y de B, el estado de ingresos y egresos de cada uno independientemente. Gastos de A dice que hay 4.000. Aquí dice, unos gastos de asesoramiento jurídico realizado a la empresa A por valor de 4.000 unidades monetarias para analizar la viabilidad del proyecto de operaciones controladas conjuntamente. Aquí en el balance de A aparecen, en el estado de resultados, aparecen esos gastos. Ingresos no hay, 0. Ahora veamos los resultados de B. Gastos B tiene 0 y tiene ingresos de 12.000. Aquí nos dice, unos ingresos por alquileres de unas oficinas propiedad de la empresa B a una empresa que no participa de las operaciones mencionadas por valor de 12.000. Ahí están los 12.000. Entonces, esto sería la información que presentan los estados financieros de cada empresa independientemente. Ahora veamos la NIT 31 y la sección 15 nos indica que puede no ser necesario para la empresa controlada conjuntamente llevar registros contables por separados ni preparar estados financieros, aunque los participantes, en este caso A y B, podrán elaborar informes para evaluar la gestión de la empresa controlada conjuntamente. Entonces, en la opción 2, vamos a ver información sobre la situación individual de cada empresa. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Y la tenemos nuevamente. Balance de A tiene 20 por propiedad, planta y equipo y 50 en activo intangible. B tiene 70 y 0 en activo intangible. El estado de resultado A tiene 4.000 en gasto y ingresos 0. Y B tiene en gastos 0 y ingresos 12.000. Si nosotros hacemos la información sobre el negocio conjunto, ¿qué hacemos? ¿Cuáles de estas transacciones tienen que ver con el negocio conjunto? Por ejemplo, los 70.000 de los terrenos aparece en el balance del negocio conjunto. Propiedad, planta y equipo 70.000. Veamos por qué. Dice aquí, unos terrenos adquiridos por la empresa B por 70.000 unidades monetarias, cuyo valor de mercado es 100.000 unidades monetarias, que servirán de base para construir la fábrica donde se realizarán en el futuro operaciones controladas conjuntamente. Entonces, en el negocio conjunto hay que presentarlo. Luego, el activo intangible, 25.000, la mitad de este que está acá. ¿Por qué? Veamos por qué. Dice aquí, una patente de A valorada en 50.000 unidades monetarias que se ha utilizado en un 50%, o sea, 25.000, para fabricar productos de la empresa controlada conjuntamente. Entonces, por eso, en el balance de la entidad conjunta, o sea, del negocio conjunto, se presentan estos 25.000. ¿Sí? Ahora, resultados consolidados, gastos 4.000, ingresos 0. Son estos 4.000 que están aquí. ¿Por qué? Hacen parte del negocio conjunto. Y aquí dice que unos gastos de asesoramiento jurídico realizado a la empresa A por valor de 4.000 unidades monetarias para analizar la viabilidad del proyecto de operaciones controladas conjuntamente. Entonces,
Por eso en el negocio conjunto aparecen esos 4.000. Ese sería la información que debe presentar esas entidades que hacen operaciones que tienen un control conjunto en el negocio que realizan. En este caso, las dos entidades A y B. Entonces, fíjense ustedes que la norma dice que podrán, independientemente, o sea, por separado, cada entidad presentar su información. Pero además de ello, también pueden consolidar la información para presentar la situación de ese negocio conjunto que están llevando a cabo, en este caso, A y B. Esa sería la solución. Esa sería cómo aparecerían los registros en su contabilidad, tanto A en B y el informe conjunto. Muy bien. Entonces, una vez agotada la sección 15, vamos a comenzar ahora a hablar de la sección 16, que se llama propiedades de inversión. ¿Cuál es el objetivo de esta sección? Entonces, el estándar de NIC para PYME nos dice que a través de esta sección podemos conocer, o el propósito de estudiar esta sección es para conocer la contabilización o el tratamiento contable que debemos darle a las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son específicamente terrenos o edificios que cumplen con la definición de propiedades de inversión. O sea, no son propiedad, planta y equipo. Ya vamos a ver qué es en la sesión siguiente. Vamos a ver qué activos hacen parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? De acuerdo al estándar, las propiedades de inversión son terrenos o edificios que deben contabilizarse como lo indican los requerimientos de esta sección. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Va a decir algo? A ver, Marta. Ok, entonces sí, profesor, buenas noches. Una pregunta referente al ejercicio anterior. Usted nos hablaba de los gastos de asesoramiento, 4.000 unidades monetarias. ¿Eso se lleva al gasto todo? O sea, no se puede llevar una parte o algo así, todo se lleva al gasto sin tener en cuenta en cuánto tiempo se va a recuperar ese valor. No, ustedes saben que bajo norma internacional no hay no hay gastos diferidos. Se llevan todos inmediatamente a gastos, directamente a resultados. Bueno, gracias, profesor. Ok. Ok, entonces seguimos. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión del párrafo 16.2. O sea, en el párrafo 2 de la sección 16, ahí nos dice qué son propiedades de inversión. Así como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, del cual nos habla el párrafo 3. Ese tipo de arrendamiento se trata también como si fueran propiedades de inversión. Entonces, las propiedades de inversión
en terrenos o edificios son muy diferentes a los terrenos o edificios que son de uso del negocio. O sea, allá sí serían esos terrenos de uso para uso administrativo o para ayudar a producir la renta del negocio, son propiedad, planta y equipo. Acá no. Acá estos terrenos o edificios se tratan como propiedades de inversión porque generan renta a la entidad. Ya vamos a verlo detalladamente. Entonces, fíjense cómo se definen las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son un bien inmueble. Terrenos y edificios son bienes inmuebles destinado al arrendamiento financiero. Entonces, por ahí, por ese lado, puede la compañía obtener una renta. Destinado a la generación de plusvalías o a una mezcla de ambos. Estas inversiones en inmobiliaria se contabilizan en cuentas específicas y son inmuebles como terrenos, solares, construcciones, edificios. ¿Con qué fin se tienen estas inversiones en inmobiliarias? Para obtener una renta por arrendamiento o cesión cuando se trata de arrendamiento. Para obtener plusvalía cuando se vende. O ambas, rentas o plusvalía. Entonces, fíjense ustedes la diferencia que hay. Una propiedad, planta y equipo se contabiliza como lo dice la sección 17. Porque esos activos son para uso del negocio, no son para la venta. Ni están para generar renta o plusvalía como en el caso de las propiedades de inversión. A pesar de que las propiedades de inversión concretamente se hacen en terrenos y en edificios. ¿Cómo es la medición inicial de las propiedades de inversión? ¿Cómo se deben cuantificar para reconocerlas en los estados financieros? La medición inicial de las propiedades de inversión debe realizarse al costo. Es decir, se suma el precio de compra más todos los desembolsos directamente atribuibles para su puesta en marcha, según el fin determinado, sin incluir gastos administrativos generales ni costos preoperativos. Esa es la medición inicial de las propiedades de inversión, al costo. Precio de adquisición, o sea, precio de compra, más todas las erogaciones directamente atribuibles para su puesta en marcha. No incluye gastos administrativos generales ni costos preoperativos. Ahora, en la medición posterior, entonces medición inicial al costo y medición posterior, entonces la norma dice que por regla general esas propiedades de inversión deben medirse al valor razonable, a menos que por costo o esfuerzo desproporcionado no sea posible medirlo con fiabilidad. Cuando eso sucede, la entidad deberá recurrir a lo que nos dice la sección 17 del estándar, que son las propiedades, planta y equipo, es decir, debe transferirlo de propiedades de inversión a propiedad, planta, al grupo de propiedad, planta y equipo. Entonces, en ese caso, cuando se hace esa transferencia, la entidad deberá darle el tratamiento propio de ese tipo de bienes. En ese caso ya propiedades, planta y equipo.
Casos especiales. Vamos a hablar de estos casos especiales que se presentan en la práctica. Por ejemplo, un edificio es destinado al arrendamiento de oficinas y, por tanto, cumple las condiciones para reconocerse como una partida del activo por propiedades de inversión. Sin embargo, la entidad propietaria del inmueble tiene una de las oficinas destinadas al funcionamiento del área administrativa de su propio negocio. Entonces, ¿qué hay allí? Fíjense, en el mismo edificio se arriendan locales, o sea, se arriendan oficinas. En ese caso, eso es una propiedad de inversión. Pero también en ese edificio, la pyme tiene una oficina destinada al funcionamiento del área administrativa de su propio negocio. O sea, lo usa, tiene una parte que la usa para el funcionamiento de su área administrativa. En ese caso, ahí hay una parte que es propiedad, planta y equipo. Entonces, fíjense ustedes, en tal caso, la parte del inmueble que se entrega en arrendamiento puede considerarse efectivamente como una propiedad de inversión en la contabilidad de la pyme. Pero la parte donde operan las oficinas administrativas de la propia entidad no es propiedad de inversión, sino que tiene que considerarse como propiedad, planta y equipo. Entonces, ese es un caso especial que hay que tenerlo en cuenta. Una parte se debe tratar como propiedad de inversión y otra parte como propiedad, planta y equipo. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué información de acuerdo a esta sección 16 debe revelarse en las notas a los estados financieros? Entonces, el estándar nos dice que en el caso de la sección 16, los párrafos 10 y 11 solicitan que se debe revelar lo siguiente. Primero, los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del valor razonable de las propiedades de inversión. Es decir, la gerencia tendrá que decir cuáles fueron los métodos o qué hipótesis tuvo en cuenta para determinar el valor razonable de esas propiedades. ¿Sí? Porque ¿qué estimaciones utilizó para calcular ese valor razonable? Lógicamente, si usted como auditor llega a evaluar las estimaciones que hizo la gerencia, que están contenidas allí en los estados financieros, porque usted debe, hay una NIA que lo obliga a usted como auditor a evaluar las estimaciones, a examinar las estimaciones que hizo la gerencia de ciertas partidas. En este caso, ¿cómo estimó el valor razonable de esas propiedades de inversión? Entonces, deberá revelarlo para quien esté haciendo la lectura de esos estados financieros tengan una comprensión, tengan claridad sobre eso. En segundo, como segunda medida, se debe revelar la medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, como han sido medidas o reveladas en los estados financieros, está basado en una tasación hecha por un tasador independiente de reconocida cualificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad de inversión objeto de valoración. Es decir, fíjense también esta parte que tiene que revelar la gerencia
de esas propiedades de inversión, o sea, la medida que se utilizó cuando ese que estimó el valor razonable de esas propiedades de inversión, cómo fueron esas medidas utilizadas, qué tasación, qué tarifas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un perito que valoriza unos bienes inmuebles, entonces eso también hay que revelar. También hay que revelar la existencia e importe de las limitaciones o restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición. O sea, hay que revelar si existen limitantes, si existen restricciones a la forma como esas propiedades de inversión producen, cómo se realizan para producir renta, cómo si el cobro de los ingresos que generan esas propiedades de inversión tuvieron limitantes, restricciones. Cuarto, las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas, también deberá revelarse. Quinto, cuando se utilice el método del valor razonable, se debe revelar una conciliación entre el valor en libros de esas propiedades de inversión al inicio y al final del periodo. Ya se debe conciliar el valor razonable obtenido con el valor en libros de esas propiedades de inversión, tanto al comienzo como al final del periodo. ¿Hay alguien que estaba como levantando la mano? ¿Quiere decir algo o preguntar algo? Bueno, caso práctico. Vamos a hacer este caso práctico. ¿Sí? Eso es David Layton. Buenas noches. Hola, Profesor, buenas cuéntanos. noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. En caso de que hay una propiedad que es compartida el espacio por varias compañías, o sea, no hay una parte dividida. En esos casos, ¿dónde califica esa propiedad? ¿Inversión o como propiedad, planta y equipo? ¿Cómo? Repíteme la pregunta, por favor. Un espacio, una oficina donde funcionan 5 compañías, ¿ya? Y lo que hay de por medio es una sesión de espacio para la dueña con versus las otras 4 compañías. La compañía propietaria, ¿dónde debe calificar esta propiedad? ¿En propiedades, planta y equipo o en inversión? Bueno, pero tienes que tener en cuenta, primero que todo, la compañía propietaria de ese bien tiene el control de ese bien. Por lo tanto, si tiene el control, es un activo de esa compañía. Ahora, si esos espacios que están ocupados por otra compañía le producen ingresos a la propietaria, son propiedades de inversión. Porque allí la compañía propietaria no tiene uso administrativo, no está usando el activo para su propio negocio, sino que lo tienen otras compañías. Es que Esas compañías le deben de estar... ¿Ah? Perdón, no, es que las 5 compañías, incluida la propietaria, funcionan en el mismo lugar. Bueno, entonces una parte, la parte que utiliza la compañía propietaria lo debe tratar como propiedad, planta y equipo. Y si recibe rentas de las otras, si recibe rentas de las otras que están allí,
esos son ingresos. Entonces, por lo tanto, son propiedades de inversión. Y la otra parte, propiedad, planta y equipo, Es que no hay tal la que distribución. utiliza la compañía. No hay ¿Ah? tal distribución. No hay tal distribución. Todas ocupan el mismo espacio. Es una empresa, es No. un grupo familiar. Entonces las compañías Por eso, funcionan en el mismo espacio, todo. casualmente. Entonces, fíjate el error que hay allí. Ese es como cuando no contabilizamos. Por ejemplo, te digo lo siguiente. A veces tenemos un negocio y resulta que de ese negocio yo no pago arriendo. ¿Sí? No pago arriendo, pero estoy utilizando ese bien y en mi contabilidad a veces no tengo en cuenta ese gasto. Entonces, en este caso me estás dando la idea de que esa empresa familiar que está allí no está teniendo registrando en su contabilidad los ingresos o los gastos que se pueden presentar allí, porque no tienen nada definido, sino que están ocupando un espacio allí. Entonces No, debe sí perdón, haber una compañía que sea la propietaria de todo ese bien. es que De sí esa que lo tú. hay. Ajá. Sí lo hay. Lo que hay, por eso les digo, hay de por medio un convenio de cesión de espacio. ¿Ya? Si hay el reconocimiento del ingreso y si hay en las otras compañías el reconocimiento del gasto como tal, porque hay una facturación de por medio. Sino que mi inquietud es esta, como usted está explicando el tema de impropiedad de inversión, Sí. bueno, yo sí recibo un canon por cesión de espacio, ¿ya? Pero les Bueno, digo, no hay la distribución de espacio como tal. en ese caso, esa parte es propiedad de inversión. Esa parte. Esa parte es propiedad de inversión porque le está generando renta. Fíjate, cuando definimos esa parte, decíamos que las inversiones inmobiliarias se contabilizan en cuentas específicas y son inmuebles, terrenos, solares, construcciones, edificios que se tienen con la finalidad de obtener ¿qué? Una renta o cesión, mira, arrendamiento o cesión. En este caso, esa parte que le está generando, esa cesión, le está generando una renta. Entonces, esa parte es propiedad, se debe contabilizar como propiedad de inversión. O sea, tocaría hacer un prorrateo del total de metraje de la oficina, porque digo, no hay un espacio Claro, definido que ocupe tal o compañía. exacto, Todo ocupa todo. exacto. Así es. Ya listo. Gracias. Ok. Ok, entonces vamos al siguiente caso. La sociedad X al alquiler de oficinas, al alquiler de oficinas adquiere por 1.300.000 dos plantas del edificio donde tiene su sede social, con la finalidad de dedicar todo el edificio al alquiler, trasladando su sede social a otro edificio más céntrico adquirido por 500.000. La antigua sede social se adquirió hace 10 años por 300.000 y estaba depreciada en una tercera parte de su valor. Se pide contabilizar las operaciones anteriores sabiendo que el valor del suelo en todos los casos es el 20% del valor del edificio y que todas las operaciones se realizaron por banco. Entonces, el primer registro que debe hacer la entidad es por la compra de las dos plantas del edificio. Entonces lleva a inversiones en terrenos y bienes naturales 260.000, que es el 20% de 1.300.000.
¿Sí? Dice aquí, contabilizar las operaciones anteriores sabiendo que el valor del suelo en todos los casos es de el 20% del valor del edificio y que todas las operaciones se realizaron por banco. O sea, un activo no corriente. El terreno vale 20% de ese 1.300.000. Y lo demás se lleva a inversiones en construcción, o sea, toda la edificación, que es el 80% del 1.300.000, 1.040.000. Se pagó con banco 1.300.000. Ese es el primer registro. ¿Está claro? Siguiente. Entonces, por la reclasificación como inversión inmobiliaria de la antigua sede social. ¿Qué nos dice de la antigua sede social? Dice aquí. Trasladando su sede social a otro edificio más céntrico adquirido por 500.000. La antigua sede social se adquirió 10 años por 300.000 y estaba depreciada en una tercera parte de su valor. Entonces, esa sede valía 300.000. Vamos a reclasificarla. Este es un asiento de reclasificación. Ya sabemos que un asiento de reclasificación solo intervienen cuentas de balance. Cuando nosotros hacemos reclasificación, solamente intervienen cuentas de balance o estado de situación financiera hoy. Cuando nosotros hacemos un asiento de ajuste, ahí sí interviene una cuenta de resultado y una cuenta de balance. Para que tengan claridad lo que es un asiento de reclasificación y un asiento de ajuste. Sé que lo tienen claro, pero lo estoy reiterando. Reclasificamos solamente cuentas de balance. Ajustamos, interviene una cuenta de resultado y una cuenta de balance. En este caso hablamos de reclasificación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando a inversiones, a propiedades de inversión, esa antigua sede social que había costado 300.000. La estamos llevando a propiedades de inversión y la estamos sacando de propiedad, planta y equipo. Las inversiones en terrenos 60.000, inversiones en construcciones 40.000 y estamos acreditando el terreno que teníamos en propiedad, planta y equipo y la construcción. Porque trasladamos a partidas de propiedades de inversión. ¿Sí? Dice, trasladando su sede social a otro edificio más céntrico adquirido por 500.000. La antigua sede social se adquirió hace 10 años por 300 y está depreciada en la tercera parte de su valor. Entonces, ahora tenemos que también reclasificar, o sea, sacar de los libros la depreciación acumulada que teníamos en propiedad, planta y equipo. La debitamos en 80.000. Y la llevamos a depreciación acumulada de inversiones en inmobiliaria, los 80.000. Porque trasladamos eso a inversiones en construcción y en inversiones en terreno, pero los terrenos no se deprecian. ¿De acuerdo? Entonces, venía, 80 es porque venía depreciada en una tercera parte. Entonces, 240.000 entre 3 da los 280, que son los 240 de las construcciones. Vuelvo y repito, el terreno es no depreciable.
Ahora, por la compra de la nueva sede social, ¿cuál es el registro que hacemos? Llevamos a un activo no corriente que es terrenos y bienes naturales, el 20% de 500.000, que da 100.000, y a construcciones, el resto, el 80% de 500, que da 400.000. Esto sí me queda en propiedad, planta y equipo, porque la nueva sede social que se va a utilizar por la entidad costó 500.000 pesos. Trasladó su sede social a otro edificio más céntrico adquirido por 500.000. Entonces eso va a propiedad, planta y equipo. ¿Alguna pregunta? Cuéntame, William, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mira, hay algo que no me está ligando allí. O sea, que, fíjate, tú puedes en el primer asiento, ¿verdad? Se ¿Cuál? reconoce, en el primer asiento donde registra la propiedad de inversión, el 1.300.000. El primer asiento que pusiste. Ese. Ajá. Aquí está registrando el 1.300.000 correspondiente a las dos plantas. Correcto, a las dos plantas de lo que era la vieja sede social. Contra el desembolso de banco. Esto está perfecto. Pero el valor de esas propiedades de inversión es 1.300.000. 260 del terreno y 1.040.000 de las edificaciones. Pero cuando hace la reclasificación, tú me cargas, o sea, me desincorporas la vieja sede social, correcto, pero el cargo aquí te está yendo a unas propiedades de inversión, tanto en terreno como en construcción. No me está incrementando el costo, el valor en libre de esas propiedades de inversión. Esas propiedades de inversión conjunta valen 1.300.000. No, es que esto no tiene nada que ver con el 1.300.000. Esta reclasificación es de la sede que costó 300.000, que dice el ejercicio que de la antigua sede que se adquirió por 300.000 y estaba depreciada en una tercera parte. Eso se está reclasificando porque pasa a propiedades de inversión. Ah, ok. O sea, esa vieja sede social ahora queda destinada para un posible arrendamiento o para... Ok, Ah, exacto. ok. Ahora sí te la... La pillaste, ahora sí la mira, pillaste. ahora sí la pillé. Mira, voy a aprovechar 30 segundos para decir porque nos volvimos, como decimos aquí, una galleta con el correo, porque mucha gente ha tenido la tendencia a escribir al correo para que no contesten y eso no va a pasar. Entonces, se volvió a mandar. Si uno abre el correo con la clave que tú diste y la dirección, están los archivos, solo que como parece que había gente que tenía problemas para descomprimirlo, porque estaban comprimidos, pues se puso varios correos para que los archivos estén solos y se puedan bajar con facilidad. Pero hay gente que estaba mandando correos o iba al correo que usted dio y se lo reenviaba el archivo a su correo y así estaban duplicando los archivos en el correo, en la cuenta de correo que usted creó. Y lo que iba a pasar eventualmente es que si 100 personas mandan 100 veces ese correo, bueno, la capacidad del correo se va a llenar muy pronto. Entonces, no, ya se bloqueó y ya se bloqueó porque el mismo Google ya lo bloqueó porque ese correo se estaba abriendo desde otros países de donde no se abrió originalmente ya.
Entonces, por ahí no nos va a funcionar. Ok, ok. O sea, no lo bloqueé yo, sino que el mismo Google lo bloqueó. Que no sé si Profe, fue por eso, no sé si fue por eso que lo bloqueó, o Claro, probablemente. claro, No. porque a mí me llegó un mensaje que me dice que desde otras partes se estaba abriendo ese correo y que era algo, ¿cómo te digo? Algo extraño. Entonces lo bloquearon automáticamente. profe, Entonces, buenas. Bueno, mira, buenas. Entonces yo les agradezco, perdón, yo les agradezco a paréntesis. aquellos que tuvieron la oportunidad de lograr bajar el material. Por favor, compartirlo con los que no alcanzaron. Yo voy a ver en el próximo material, a ver qué creo que vamos a hacer es por el Drive, como habías dicho tú, William. sí, es que esa es la forma para que usted dé el link y la gente lo que hace, usted puede compartir archivo y la gente se mete en el link. Usted da el archivo y la gente se mete en el link y baja los correos los archivos que están allí. Eso Es es lo la que forma. vamos a hacer para la próxima envío de material. Ok. Chévere, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un break aquí y en 5 minutos seguimos.
Ok, entonces reiniciamos nuevamente. Voy a dejar aquí que no me deja seguir. Muy bien, entonces ahí terminamos la sesión 16, propiedades de inversión. Ahora vamos a entrar en este tema que también es interesante, de acuerdo a lo que dice el estándar, la sesión 17. Vamos a hablar ahora de las propiedades, planta y equipo. Entonces ya tenemos claro cuándo debemos contabilizar las propiedades de inversión. Ahora vamos a hablar de las propiedades, planta y equipo. El objetivo de estudio de esta sesión es conocer los requerimientos de información financiera en relación con las propiedades, planta y equipo conforme a la NIC para las pymes. Y además de ello, de esos requerimientos que establece la sesión, también vamos a conocer el tratamiento contable que hay que hacer con las propiedades, planta y equipo conforme a lo que dice el estándar NIC para pyme. El alcance de esta sesión se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Entonces, fíjense que veíamos allá en la sesión anterior que cuando las propiedades de inversión no se puedan medir con fiabilidad, entonces hay que traspasarlas, la entidad tiene que transferirla a propiedad, planta y equipo. Entonces, esta sesión cubre esa parte. ¿Qué es la propiedad, planta y equipo en una entidad? En cualquier empresa, ¿qué es la propiedad, planta y equipo? Entonces, son activos tangibles. ¿Por qué? Porque ocupan un lugar en el espacio, los podemos tocar, los podemos ver. Esos activos intangibles que se mantienen, primera característica, para uso en la producción de bienes o en la prestación de servicios. O sea, son activos que se tienen para el uso de la entidad. Ese uso va en conexión con la actividad productora de renta de esa entidad. Si yo tengo un edificio donde tengo el área, la sede administrativa, entonces ahí estaremos utilizando ese edificio porque allí laboramos y ese trabajo está produciendo ¿qué? Beneficios económicos. Está generando ingresos para esa compañía. Entonces, primera característica, activos que se mantienen para uso en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Para alquilarlos a terceros, con excepción de aquellos clasificados como propiedades de inversión o con propósitos administrativos, siempre que la entidad espere usarlos por más de un periodo. Entonces, fíjense, para propósitos administrativos, cuando utilizamos ese edificio como sede administrativa, pero debe usarse por más de un periodo. Entonces, eso es la propiedad, planta y equipo. Cuando hablamos de uso en la producción de bienes, bueno, la planta donde se realiza el proceso de producción, donde se producen los productos que vende la empresa, o la sede donde la empresa presta los servicios de la actividad que se dedica.
para alquilarlos a terceros. Además, la entidad podrá reconocer un activo de propiedad, planta y equipo solo cuando se cumplan los dos criterios establecidos en la sección 2. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en la sección 2 de los conceptos y principios generales, definíamos ahí lo que era un activo. Para uno incorporar, reconocer un activo en el estado de situación financiera, debe cumplir la definición de activo. Asimismo, un activo que es un elemento de propiedad, planta y equipo debe cumplir con esa definición, además de los dos criterios que veíamos. Uno, que era generar beneficios económicos a futuro, porque es un recurso controlado por la entidad. Y segundo, que se pueda medir de manera fiable. Entonces, es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con ese elemento, con ese activo, y el costo de la partida se puede medir de manera fiable. Entonces, eso es lo que me conforma la propiedad, planta y equipo. Ejemplos de partidas que cumplen la definición de propiedades, planta y equipo. Primero, un edificio en el cual la empresa tiene una planta de producción. Un edificio en el que reposan las oficinas administrativas de la organización. Una máquina que la controladora tiene bajo arrendamiento operativo a una subsidiaria. Vehículos para el uso del personal administrativo o para entregar pedidos a clientes. Equipos de cómputo y mobiliario de oficinas. Máquinas utilizadas en el proceso productivo. Animales vivos utilizados en procesos de producción o prestación de servicio. Por ejemplo, un caballo utilizado para jalar una carreta. Esos son ejemplos de propiedad, planta y equipo. Ahora me preguntan, por ejemplo, ¿qué tal un buey? Un buey, los bueyes que se utilizan en una hacienda para jalar una carreta, por ejemplo. Una propiedad, planta y equipo. Sí, Luis Alonso Quijano, te escucho. Luis Alonso. Buenas noches. Hola. Sí, tengo una duda respecto a los bienes que pueden ser clasificados como propiedad, planta y equipo. Ajá. Ahí usted dice en el listado, en el cuadrito, dice el número 2, una máquina que la controladora tiene bajo arrendamiento. No me deja ver aquí aquí. Una máquina que la controladora... Bajo arrendamiento operativo, a una subsidiaria. Sí, ahí tengo mi duda por qué está clasificado como propiedad, planta y equipo un bien que no corresponde a la empresa, porque es de la controladora, siendo que según lo que se entiende en la redacción. ¿Qué es la controladora? Primero dime qué entiendes por controladora. La controladora es la matriz de las subsidiarias, Entonces, por lo que entiendo aquí, es la subsidiaria la que está dando la información que enlista en los diferentes
activos que tiene acá, pero la subsidiaria tiene una máquina que es de la controladora y la tiene No. bajo arrendamiento. No, la controladora le tiene bajo arrendamiento. La dueña del activo es la controladora. Arrendamiento operativo. Va. Ahí estaba mi equivocación, por eso no lo había entendido, pero ya Ok. Gracias. Ok. Entonces, el estándar nos dice que una entidad debería reconocer un elemento de propiedad, planta y equipo cuando la entidad asume la mayor parte de los riesgos y ventajas asociados a la propiedad del activo, aunque legalmente aún no sea propietaria. Fíjense ustedes que, como veíamos cuando definíamos los activos, la clase de activos, a veces la propiedad no hace que sea un activo. O a veces la propiedad, como en este caso, aunque dice, aunque legalmente aún no sea la propietaria, pero el control, los beneficios económicos que está generando ese activo lo está recibiendo esa entidad que tiene el control. Y en segunda medida, el vendedor no sea responsable de realizar gestiones importantes sobre el activo. Entonces veamos con ejemplo esos casos de propiedad, planta y equipo. El caso número 1 nos dice adquisición de oficina. En este ejercicio, la información nos dice lo siguiente. Si una entidad adquiere una oficina por un costo de 300 millones de pesos en un nuevo edificio que está por construirse en la ciudad y debe pagar 100 millones para separarla en lo que se conoce como una compra sobre planos. Es decir, apenas van a construir ese edificio y la entidad lo separa con 100 millones por una compra sobre plano, quedando un excedente por 200 millones que deben ser pagados en 20 cuotas mensuales de 10 millones cada una. Y se espera que el edificio esté terminado y la entidad reciba la titularidad legal 2 meses después de finalizar los pagos, momento en el cual puede disponer del inmueble. Pregunta: ¿cuándo debe reconocerse el activo como propiedad, planta y equipo? Entonces veamos cuándo lo reconoce la entidad. Entonces fíjense, en este caso, la entidad debe reconocer el inmueble como un elemento de propiedades, planta y equipo en el momento en el cual tenga la facultad de hacer uso del activo. Es decir, cuando se dé la escrituración y el registro del inmueble. Asimismo, los dineros pagados por la entidad, o sea, los 100 millones de pesos, antes de ese momento deben ser tratados como un anticipo, hasta tanto se reconozca el elemento como propiedades, planta y equipo. Entonces, fíjense que en este caso, la empresa deberá reconocer el inmueble como propiedad, planta y equipo cuando tenga la escritura, cuando lo tenga y lo vaya a utilizar en uso, tenga la propiedad de registro de ese inmueble. Mientras tanto, como decimos, los 100 millones que dio los debe registrar o debe darle un tratamiento contable de anticipo. Caso 2. Adquisición de una maquinaria. Dice así: la entidad A
es fabricante de máquinas empacadoras de mercancía. La entidad B desea adquirir una máquina cuyo costo es de 100 millones de pesos, pero no tiene recursos disponibles, por lo cual le propone al proveedor de la máquina que firmen un contrato de arrendamiento operativo por 2 años, con cánones de 4 millones mensuales, y adicionalmente firmen una promesa de compraventa de tal forma que al finalizar los 2 años, con un pago de 20 millones, la entidad B adquiera la titularidad de la máquina. Veamos cuándo podría contabilizar esa máquina como propiedad, planta y equipo. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, los dos contratos, el de arrendamiento y la promesa de compraventa. Hay dos contratos, el de arrendamiento y la promesa de compraventa. ¿Sí? Firma un contrato de arrendamiento y adicionalmente firma una promesa de compraventa. Entonces, esos dos contratos deben ser evaluados en conjunto. Al analizar las condiciones de estos contratos en conjunto, nos encontramos en una situación en la cual se configura un arrendamiento financiero en los términos de la sección 20 del estándar para pymes. Es una sección que veremos más adelante. Aunque la forma legal del contrato de arrendamiento sea de tipo operativo. En estas condiciones, la entidad B debe reconocer el activo en el momento en el cual lo recibe y simultáneamente debe reconocer una obligación financiera. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, en las condiciones que dan la información, la entidad B deberá reconocer el activo o la propiedad, planta y equipo en el momento en cual lo recibe y simultáneamente también deberá reconocer un pasivo financiero. Para llevar a cabo ese procedimiento, ¿qué debe atender la entidad B? Pues los requerimientos de la sección 20, arrendamientos del estándar internacional para pymes, con el fin de medir adecuadamente el valor por el cual debe reconocerse el activo y el pasivo financiero. Ya saben que deberá reconocerse a costo amortizado el activo financiero, el pasivo financiero, perdón. Caso 3. Adquisición de equipo. Una entidad adquiere un equipo de aire acondicionado. El equipo ya se encuentra listo para ser instalado en la bodega de la entidad, pero el proveedor debe completar la instalación para que funcione adecuadamente. La instalación es un asunto material, es decir, un asunto de importancia relativa. Si el proveedor no lo instala, no va a funcionar y no lo va a usar la entidad. Entonces, la instalación es un asunto material y sin ella es imposible darle uso al activo. Mientras no se instale, no podrá usarse el activo. En este caso, la entidad no debe reconocer el elemento como propiedad, planta y equipo hasta tanto sea instalado por el proveedor. Cuando el proveedor ya lo entregue instalado, entonces ya sí lo empezará a usar la entidad. Entonces ya sí lo va a reconocer como propiedad, planta y equipo en ese momento. Cualquier pago realizado antes de la instalación
se reconocerá como un anticipo, independiente del momento en el cual sea emitida la factura por parte del proveedor. Entonces, dos cosas. Deberá el proveedor instalarlo para que empiece a usarlo la entidad, y en ese momento es cuando lo debe reconocer como propiedad, planta y equipo. Ahora, de acuerdo, vamos a hablar de la medición inicial. ¿Cómo se mide inicialmente? ¿Cómo se reconoce inicialmente la propiedad, planta y equipo? ¿Cómo debemos reconocerla? ¿Por qué valor? Entonces, de acuerdo con el párrafo 9 de la sección 17 del estándar, en el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá los bienes de propiedades, planta y equipo por su costo. ¿Ese costo qué incluye? Incluye primero honorarios legales y de intermediación. Segundo, también incluye aranceles de importación e impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Tercero, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces aquí hay, en estos costos directamente atribuibles pueden haber costos de preparación del emplazamiento, costos de entrega y costos de manipulación inicial, costos de instalación y montaje, y los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Cuarto, también incluye estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del bien. Quinto, rehabilitación del lugar donde opera el equipo. ¿Qué disminuye el costo del bien? Los descuentos y las rebajas comerciales. Eso disminuye el costo de ese precio de adquisición. Eso se debe restar de ese costo. Muy bien. Entonces, con base en eso, vamos a ver el siguiente ejercicio. El 4 de noviembre del 2017, la recicladora La Perla Limitada, ubicada en Cali, Colombia, compró de contado una máquina embaladora por valor de 30 millones, que fue enviada desde Bogotá, incurriendo en un costo de transporte por 900.000, pagados de contado el 10 de noviembre del mismo año, día en que llegó la máquina. El 13 de noviembre se pagaron 430.000 a un prestador de servicios de mantenimiento para realizar la respectiva instalación. El 16 de noviembre se compraron a crédito materiales adicionales necesarios para la instalación por 180.000. Y para el 17 de noviembre, la embaladora ya estaba lista para operar. Se pide realizar los registros necesarios. Entonces, veamos qué registro deberá hacer La Perla Limitada para medir inicialmente esa máquina embaladora como propiedad, planta y equipo. Entonces, el 4 de noviembre compró de contado una máquina embaladora por 30 millones. Entonces, inicialmente se lleva una cuenta que se llama maquinaria y equipo en tránsito,
¿Por qué? Porque está en tránsito. ¿Sí? Fue enviada desde Bogotá. Fue contada una máquina embaladora por 30 millones que fue enviada desde Bogotá. Incurrió en todos estos costos que están aquí. El 10 de noviembre fue que llegó la máquina. Entonces, el 4 de noviembre está en tránsito. Entonces, por eso se lleva inicialmente a maquinaria y equipo en tránsito, 30 millones. Efectivo y equivalente al efectivo, 30 millones. Eso fue el 4 de noviembre. Ese es el registro que la Perla debe hacer el 4 de noviembre. En cuanto a los riesgos de la máquina, se transfieren a la empresa según lo acordado entre las partes. Esta deberá realizar el registro automático para trasladar el costo de la cuenta en tránsito a la cuenta en montaje, de forma que se pueda tener control pleno de las fechas en las que ocurrieron dichas operaciones. Entonces, noviembre 10, ya la máquina, que fue el día que recibió la máquina, entonces ya tenemos que reclasificar. La maquinaria que teníamos en tránsito la vamos a trasladar a la cuenta maquinaria y equipo en montaje, porque ya llegó y ya está en montaje. Entonces, trasladamos lo que teníamos en maquinaria y equipo en tránsito a maquinaria en montaje el día 10 de noviembre. Ese mismo día 10 de noviembre se reconoce el valor del transporte. Entonces, los 900.000 que se pagaron por ese concepto se llevan como mayor valor de la maquinaria y equipo en montaje. Y como se pagó, entonces efectivo y equivalentes de efectivo. El siguiente registro será el pago al personal que realiza la instalación. Eso también es un costo capitalizable que hace parte del precio de adquisición de esa maquinaria. Entonces se lleva también a maquinaria y equipo en montaje 430.000. También se capitaliza en la maquinaria, de acuerdo a los costos que vimos que también hacen parte del precio de adquisición. Registro para la compra de materiales, entonces también hacen parte de la maquinaria, se capitaliza en la maquinaria. Entonces se dice maquinaria y equipo en montaje 180 contra el efectivo y equivalente efectivo 180. Eso fue en noviembre 16. Entonces, ¿qué pasa el 17 de noviembre? 17 de noviembre, fecha en que la máquina está lista para operar. La cuenta de maquinaria y equipo en montaje tuvo los siguientes movimientos. Costo de la máquina, 30.000. Transporte Bogotá-Cali, 900.000. Servicio de instalación, 430. Material para instalación, 180. Entonces, en esa cuenta, en la contabilidad de la Perla, debe estar la cuenta maquinaria en montaje por un valor de 31.510.000. Como ya se va a utilizar la máquina, ya va a empezar a operar, debemos trasladar lo que está en maquinaria y en montaje a maquinaria y equipo embaladora. En estos momentos ya se reconoce como una propiedad planta y equipo porque ya va a empezar a funcionar la maquinaria. Entonces se reclasifica el saldo que está en maquinaria y equipo en montaje a la cuenta ya maquinaria y equipo embaladora. Ese es el reconocimiento inicial de esa propiedad planta y equipo. Una pregunta aquí. Sí, profe, yo tengo una pregunta pero un poquito más atrás del caso 1.
Ahí. No, el caso 1 era el de la opción a compra del inmueble, que dio un anticipo. Ajá. Yo entiendo que dio un anticipo, ¿verdad? Y luego dio unos pagos de mensualidades y no reconoce la escritura, no reconoce la propiedad, planta y equipo hasta el momento de la escritura. Pero en el momento en que él da ese anticipo, ya no tiene un derecho sobre el uso futuro y control sobre ese activo que va a estar en el futuro. Le pregunto por qué la duda. Porque cuando usted da un anticipo, bueno, si la operación se cae, bueno, le pueden devolver el anticipo, seguir un castigo, lo que sea, y se acabó el negocio. Pero en este caso que él compró sobre maqueta, y en el transcurso que el edificio o que el inmueble está listo, el inmueble se llega a revalorizar, dependiendo de las condiciones del contrato, él bien pudiera revender ese derecho que ya tiene. Entonces, el anticipo sería algo más que un anticipo, sería como un derecho sobre un inmueble en construcción. Y él podría disponer de ese derecho a venderlo. O sea, ya la constructora no tiene derecho a disponer sobre ese futuro inmueble. Entonces, la pregunta que a mí me surge, debería ser un derecho sobre el uso futuro de un inmueble, que si él en un momento determinado, por cualquier cambio en el mercado, desea enajenarlo, pudiera hacer. Esa era mi duda. Oh, sí, el anticipo, lógicamente, como dices tú, el anticipo le da un derecho. Claro, porque es un derecho que tiene él si se arrepiente por cobrar ese dinero, que se lo devuelvan. Pero eso depende de lo que queda en el contrato, lógicamente. Pero aquí lo que tratamos de mostrar es que en qué momento la entidad debe reconocer el inmueble como una propiedad, planta y equipo. Pero sí, el anticipo es un derecho, lógicamente. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de la medición posterior. Entonces, ya hablamos de la medición inicial de la propiedad, planta y equipo. Ahora hablemos de la medición posterior. Entonces, de acuerdo con el párrafo 17.15a, o sea, en el párrafo 15a, la norma internacional para PYME nos dice que la medición posterior en la información financiera de un elemento de propiedad, planta y equipo se hará al costo menos la depreciación y las pérdidas por deterioro de valor. Y también en el párrafo 15b nos dice que la medición posterior de un elemento de propiedad, planta y equipo se hará al valor revaluado cuando su valor razonable pueda medirse con fiabilidad, siendo el valor revaluado el valor, en últimas, el valor razonable de ese elemento, propiedad, planta y equipo. Entonces, piense que el estándar nos da dos opciones para medir en el momento en que se van a presentar los estados financieros. La medición posterior puede ser al costo
menos la depreciación y las pérdidas y a valor revaluado. Ese mismo valor revaluado va a ser el valor razonable de esa propiedad, planta y equipo. ¿En qué consiste el método de revaluación? El método de revaluación en las pymes que puedan determinar con fiabilidad el valor razonable. Acuérdense ustedes que hay momentos en que se hace muy compleja la situación y hay que utilizar un costo o esfuerzo desproporcionado para determinar un valor razonable. Entonces, cuando se pueda determinar con fiabilidad el valor razonable de una propiedad, planta y equipo, se podrá aplicar el método de revaluación como medición posterior. ¿Eso qué implica? Tomar el valor razonable, que va a ser el mismo del valor que ha dado el cálculo de revaluación. Y también se debe restar la depreciación y las pérdidas por deterioro de valor en periodos posteriores. Entonces, dos opciones. O utilizamos el modelo de costos para la medición posterior de esa propiedad, planta y equipo, o utilizamos el método de revaluación. Ahora hablamos de lo que es la depreciación. Fíjense ustedes que la depreciación acumulada, siempre hemos dicho que la depreciación es el desgaste que van sufriendo los activos depreciables, o sea, los activos que hacen parte de la propiedad, planta y equipo, por el uso a que se le somete a esos activos a la producción de renta. Entonces, lógicamente, el uso de esos activos o de esa propiedad, planta y equipo que la entidad está utilizando para producir su renta, ese es un desgaste que se va obteniendo allí de esos activos. Y por lo tanto, ese desgaste, esa disminución de valor que va dándose en esos activos, es como una reserva que debe ir haciendo la entidad para reemplazar más adelante esos equipos. Por eso es que nosotros contabilizamos un gasto por depreciación. Ese desgaste que van sufriendo esa propiedad, planta y equipo es un gasto que nosotros reflejamos en nuestra contabilidad. Pero resulta que ese gasto que está ahí, que no es una salida de efectivo, sino es un asiento interno con un soporte interno que hacemos para que soporte esa transacción, esa reserva, ese gasto que está ahí nos está disminuyendo la utilidad. Por lo tanto, la depreciación tiene un carácter crédito, la depreciación acumulada. Es decir, es una cuenta valorativa. Algunos autores contables la llaman como una cuenta correctora de activos. Pero es una cuenta valorativa. ¿Por qué yo la llamo valorativa? Porque me disminuye el valor de ese activo, de esa propiedad, planta y equipo. De hecho, el valor en libros de una propiedad, planta y equipo depreciable es su costo menos la depreciación. Y ahora será, de acuerdo al estándar, será su costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro de ese equipo, porque ahora también hay que calcular deterioro, pérdida por deterioro. Entonces, el concepto de depreciación hace referencia a la disminución del valor de los activos que reposan en los libros de contabilidad. Son activos depreciables los susceptibles de sufrir alguna disminución de valor
por el uso o la acción de las fuerzas naturales, como por ejemplo las edificaciones, los equipos de oficina, las máquinas, entre otros. Entonces, para completar lo que les decía ahorita, que nosotros llevamos a un gasto, no hay salida de dinero, pero llevamos a un gasto, esa disminución de ese valor del activo. Y por lo tanto, ese gasto que me está disminuyendo las utilidades, ¿queda dónde? ¿Dónde queda ese gasto? Que no ha sido salida de dinero. Es como me está disminuyendo las utilidades, pero es como una reserva que estamos haciendo para más adelante reemplazar ese activo. Entonces, la depreciación es eso, la disminución que sufren los activos por el uso o por cuestiones naturales. ¿Cuántos métodos de depreciación nos dice el estándar de NIF para PYME? Nos habla de 3 métodos de reconocido valor técnico. El primero, el método de línea recta, o sea que podemos depreciar los activos por el método de línea recta. El segundo, el método de la depreciación decreciente. Y el tercero, el método de unidades de producción. En el caso específico de los bienes inmuebles, ya sabemos que el terreno debe excluirse porque el terreno no se deprecia, porque no sufre deterioro por el paso del tiempo. Comúnmente el método de línea recta es el método más usado por las organizaciones, por la entidad que informa. Su manejo es bastante simple y consiste. ¿En qué consiste el método de línea recta? Consiste en suponer que los activos se usan con la misma intensidad periodo tras periodo a lo largo de la vida útil. Es decir, suponemos que para cada periodo se va a disminuir un valor uniforme, un valor igual, o sea que el activo se va deteriorando anualmente a una tasa igual. Entonces, ¿cómo calculamos aquí la depreciación? Dividiendo el costo del activo entre una vida útil. Ahora, por política contable interna, según este ejercicio, la compañía ha determinado que la vida útil de una máquina empacadora es de 10 años. El 10 de abril del 2017 se adquirió una de estas por valor de 23 millones de pesos. Y el reconocimiento para su incorporación en los estados financieros fue el siguiente. Entonces, el 10 de abril, cuando la compañía compró esa máquina, dijo maquinaria y equipo empacadora 23 millones. Pagó en efectivo, entonces efectivo y equivalentes de efectivo 23 millones. Eso fue el 10 de abril. Pero el 30 de abril debe depreciar. ¿Sí? Debe depreciar al 30 de abril porque va a preparar estado financiero, supongamos, o va para presentarlo a la gerencia. Ustedes saben que todos los meses debemos tener la contabilidad al día. Tener la contabilidad al día significa que todos los meses debemos registrar en el periodo todas las transacciones que deben registrarse en ese periodo. Y dentro de eso está depreciar la propiedad, planta y equipo. Porque si nosotros no mostramos ese gasto, estamos mostrando unas utilidades en ese mes que no son ciertas. Entonces, el valor de la depreciación de este bien se calculará por el método de línea recta teniendo en cuenta los siguientes datos. Los 23 millones, la vida útil 10 años, me da que esa máquina se va a depreciar, va a sufrir una disminución en su valor de 2.300.000 anual. Un gasto de depreciación anual.
Eso lo divido en los 12 meses y me da la depreciación mensual. 191.666. Y si este valor lo divido en 30 días, encuentro la depreciación diaria de ese bien. El primer mes la máquina solo ha operado 20 días porque lo compré el 10 de abril. Al 30 de abril son 20 días. ¿Cuánto se depreció en esos 20 días? Entonces, esto es día por 20, me da 127.778. ¿Qué registro debo hacer? Gasto de depreciación, máquina empacadora, el 30 de abril, 127, contra depreciación acumulada, maquinaria empacadora. Ok, entonces quedamos aquí. La próxima mañana seguimos con estos ejercicios que vienen de depreciación y seguimos hablando de esta parte de propiedad, planta y equipo. Entonces, muchas gracias. Buen descanso y nos vemos mañana a las 8 en punto. Muchas gracias.